Saludos, estamos en el Centro Español de Sindonología y estamos desarrollando un cursillo de charlas sobre historia de la Iglesia. Concretamente vamos a empezar la tercera sesión y estamos en la síntesis del primer milenio, que acabará pues en la séptima sesión, y empezaremos después el segundo milenio. Pero respecto de la charla que nos toca hoy, vamos a hablar de una serie de puntos. Concretamente hablaremos de Constantino y de Santa Elena, del arrianismo y el segundo concilio de Nicea, y después haremos una referencia un poco larga al hallazgo de la cruz y del sepulcro de Cristo, porque fueron dos momentos muy importantes en la historia de la Iglesia, desde un punto de vista más bien subjetivo que objetivo, pero bueno. Bueno, entonces empezamos por el principio y empezamos diciendo que, tal como lo dejamos en la sesión anterior, la verdad es que el cristianismo se iba poco a poco extendiendo por el Imperio Romano. Y esto era, entre otras cosas, porque los romanos no odiaban al cristianismo, es decir, no había un antagonismo directo entre unos y otros. Así que 3 siglos después de su nacimiento, el cristianismo era bastante ya conocido por algunos emperadores, como por ejemplo Alejandro Severo, Felipe el Árabe, etcétera, ¿no? Y incluso se miraba con simpatía porque, como dijimos en la sesión anterior, pues había un apoyo social, había pues lo que era la caridad cristiana que se estaba extendiendo, la solidaridad que ayudaba a la población, etcétera. Todo eso hacía que el cristianismo fuera una religión que no era considerada como algo despreciable, ¿no? Sin embargo, pues la verdad es que en el siglo III y ya hacia el siglo IV empieza a producirse un extraño fenómeno, que es la aparición de los bárbaros y las invasiones bárbaras que poco a poco se van apoderando del Imperio Romano de Occidente. El imperio entonces se debate entre la anarquía y el malestar de las invasiones bárbaras y en cierta medida pues se va paralizando por su gigantismo. Se había hecho tan grande y además se había hecho tan cómodo que en realidad había la tentación, y eso es en la que se cayó, de encargar la defensa de las fronteras, por ejemplo, a los propios bárbaros, que eran contratados como si fueran mercenarios. Y esto era un punto realmente débil de lo que era la protección del Imperio Romano. Lo que es cierto es que entre el siglo III y el siglo V entran tribus enteras, guerreros, mujeres y niños, caballos y carros con todas sus pertenencias, y poco a poco se va produciendo lo que hemos dicho que se llama la invasión bárbara o la caída del Imperio Romano de Occidente. Es cierto que para defender mejor el imperio, Diocleciano lo había dividido en dos partes, porque ya hemos dicho que su gigantismo era demasiado, ¿no? Y entonces había colocado a dos Augustos, uno en Oriente y otro en Occidente, que estaban ayudados en cierta medida por dos Césares, que eran sus naturales sucesores, ¿no? Es decir, era algo así como la figura del delfín en Francia, una cosa así, ¿no? Entonces, efectivamente, pues el imperio tenía esa doble división, esa situación doble, ¿no? Sin embargo, ante la anarquía y las invasiones bárbaras, pues se hacía todo lo posible para que funcionara el imperio. Así que uno de los medios de obtener una homogeneización, o por lo menos de que no hubiera solamente fuerzas centrífugas, sino que hubiera alguna fuerza centrífuga, ese intento desesperado de rehacer la unidad de alguna manera, es lo que llevó, como dijimos también en la sesión anterior, a imponer el culto al emperador. Era un punto de referencia común. El imperio era tan grande, había tal cantidad de culturas distintas, que era necesario establecer puntos de referencia común. Y entre ellos, pues lógicamente, uno de ellos es tener un único emperador y si había, mejor dicho, un único Dios que fuera común a todos, ¿no? Pues bien, esto originó que se produjera una persecución contra aquellos que se negaban a reconocer el culto al emperador, y entre ellos estaban los cristianos. Y bueno, pues así la persecución para los cristianos, precisamente la última de ellas, dura desde febrero del año 303 hasta el 311. Esa es la llamada gran persecución de Diocleciano.
Galerio, que era César de Oriente, es el más anticristiano de la tetrarquía e instiga a la persecución, pero en realidad decide Diocleciano, que es el Augusto de Oriente. A pesar de lo cual, pues efectivamente la persecución se realiza, con lo cual son arrasadas un sinfín de iglesias, bibliotecas enteras de manuscritos y archivos cristianos perecen en las llamas y se entrega, realmente entregar un libro era precisamente librarse de la persecución, por eso pues hay un empobrecimiento cultural desde ese punto de vista, porque la persecución arrecia. Con la renuncia de Diocleciano en el año 305 se mitiga un poquito la persecución y acaba cuando el César Galerio deroga los edictos persecutorios poco antes de morir en el año 311. Sin embargo, el mérito de haber acabado con la persecución de los cristianos con el edicto de tolerancia se atribuye habitualmente a Constantino el Grande, que es el emperador que va a cambiar las cosas con relación al Imperio Romano. Y así tenemos que, bueno, pues vamos a referirnos un poquito a la historia de Constantino y sobre todo de su madre Santa Elena, que tuvo mucho que ver en el asunto. Constantino se llamaba Flavius Valerius Constantinus y pues vivió entre el año 274 y el 337 después de Cristo. Era hijo del César de Occidente Constancio Cloro y de Santa Elena, que fue su esposa, aunque después la repudió, como veremos. Y acaba con el sistema de tetrarquía que estableció Diocleciano, convirtiéndose en el emperador único. Es decir, con Constantino hay un cambio radical porque se unifica todo el poder en una sola persona, que es él. El proceso comienza cuando Magencio se proclama Augusto en Roma y se inicia la guerra civil. La tradición nos habla del famoso sueño de Constantino. Según él, en septiembre del año 312, Constantino tuvo un sueño en el que pues vio aparecer un signo y una locución que decía in hoc signo vinces, o sea, con este signo vencerás. Se ha dicho que lo que él vio fue la cruz, pero eso es bastante discutible. Más bien, algunos piensan que pudo haber un signo parecido a la famosa KR, es decir, las iniciales de Cristo en griego, lo que es el crismón. Y efectivamente esto ocurrió, según coloca la tradición, poco antes de una batalla decisiva, que era la del puente Milvio, y mandó colocar el signo de Cristo en los estandartes y con ese signo, el 28 de octubre del año 312, venció a Magencio en el puente Milvio junto a Roma, convirtiéndose en el Augusto único, es decir, el único poder de Occidente. Posteriormente, pues claro, en el año 313, en febrero, publica conjuntamente con el otro emperador, que era Licinio, el Augusto de Oriente, el Edicto de Milán, por el que se establece la tolerancia del cristianismo. Pero fue absolutamente decisivo que 10 años después, en el año 323, quedó como único emperador, es decir, acabando con el otro Augusto, y entonces decide proteger el cristianismo, que se difundirá entonces rápidamente. De todas maneras, la medida de Constantino se puede considerar como verdaderamente arriesgada, porque se calcula que en ese momento solo el 5% de la población eran cristianos, que es mucha gente, pero realmente era poco, porque había un 95% de no cristianos en el imperio. ¿Por qué Constantino primero deja de perseguir al cristianismo y después lo apoya? Bueno, pues habría que decir, mirándolo desde un punto de vista puramente objetivo, que buscaba una cosa muy práctica, que era precisamente obtener la paz política, que requería la paz religiosa. Y un buen instrumento para conseguir eso era el cristianismo. El cristianismo era una religión de paz. Había tenido alguna discusión con el establishment del imperio, lógicamente, precisamente por no aceptar la divinización del César, pero es evidente que era una religión de paz. Y luego hay otro elemento que no podemos despreciar en absoluto, que es el factor humano, concretamente la influencia de Santa Elena. Santa Elena era la madre del emperador Constantino, vivió, se calcula, aproximadamente entre el año 250 después de Cristo y 330 después de Cristo, y parece ser que tuvo una intervención decisiva, porque, en cierta medida queda bastante atestiguado que era cristiana,
cosa que Constantino es discutible que se puede decir que lo fue todo el tiempo, ¿no? Se dice que murió pues bautizado y por tanto murió cristiano, pero la verdad es que no tiene una vida ejemplar en absoluto, como sí que tiene su madre, que ejerció efectivamente, según dice Eusebio, verdaderamente como una cristiana ejemplar. Podemos decir entonces que Helena fue el arma secreta de la divina providencia, porque la verdad es que teniendo una madre cristiana era un poco difícil que el emperador persiguiera a los cristianos. Y por otra parte, pues se puede constatar que él tenía mucho aprecio por su madre, como vamos a ver a continuación. O sea que, en cierta medida, podemos decir que nunca hay que menospreciar el poder de una madre, porque las madres al final consiguen casi siempre lo que quieren con sus hijos, si no a la corta, a la larga. Entonces vamos a detenernos un poquito en la historia de Helena. Tirando hacia atrás, diremos que en el año 273 se casó con Constancio Cloro, y que entonces era una moza de posada. Las fuentes le llaman estabularia. Entonces ha habido quien ha intentado decir que fue concubina, que fue incluso hasta prostituta, pero eso es una exageración que no tiene ninguna fuente, que no tiene ninguna base en las fuentes que tenemos, ¿no?, sobre su vida. Entonces, que fuera estabularia, pues bueno, suponemos que era una moza de posada y no hay por qué pensar en nada malo. Pues bien, este tal Constancio Cloro, llamado así por el color verdoso de su piel, se convirtió en César Occidente en el año 293 y entonces, siguiendo la costumbre, repudió a Helena y se casó, claro, porque no era de noble cuna, y se casó con Teodora, que era hijastra del Augusto Maximiliano Herculius, al que estaba destinado a suceder. Entonces era, dijéramos, una costumbre que, pues que el César casara con alguien de la familia del Augusto, del emperador, y así, pues era, siendo de la familia, pues era más difícil que hubiera algún tipo de traición al respecto. Entonces era una medida, dijéramos, de costumbre que por otra parte pues tenía una utilidad práctica bastante considerable. Pues bien, siguiendo con la historia de Helena, tenemos que decir que al llegar Constantino a emperador y convertirse en el único emperador de Oriente y de Occidente, intentó compensar a su madre de todas las maneras posibles. Y esto queda claro, por ejemplo, porque llegó a acuñar una moneda de oro, como la que vemos aquí, donde se habla de Helena Augusta, es decir, Helena emperatriz, siendo que Helena no había sido nunca emperatriz, ni siquiera esposa de César, porque su marido, Constancio Cloro, la había repudiado para casarse con esta hijastra de Maximiliano, ¿no? En cualquiera de los casos, lo que sí podemos constatar que la influencia de Helena fue importante, directa o indirecta, porque Constantino la llamó a la corte, la declaró augusta, es decir, título de emperatriz, aunque fuera emperatriz madre, y le dio la máxima autoridad. Por tanto, dijéramos que está claro que él intenta reivindicar a su madre y, entre otras cosas, pues también el lado religioso de su madre, que era el cristianismo. La verdad es que, como sabemos y como he dicho, Helena no solamente era una mujer con carácter, que lo era, porque era una mujer creadora una mujer trabajadora y que había estado pues toda su vida ejerciendo como una mujer no pasiva sino activa, ¿no? Pero además tenía auténtica piedad religiosa. Sabemos que en la vida de Constantino, dice Eusebio de Cesarea, que es uno de los primeros historiadores de la Iglesia católica, que se convirtió en una sierva de Dios tan devota que uno podría creer que había sido discípula del Redentor de la humanidad desde su más tierna niñez. Es decir, parece claro que efectivamente el cristianismo de Helena es indiscutible y que esto tuvo que influir enormemente en la decisión de Constantino de apoyar el cristianismo porque lo conocía, aunque fuera de forma indirecta. Sin embargo, a esa idea de Constantino de basar la unidad del Imperio Romano precisamente en el cristianismo se oponía un peligro que de repente amenaza por el horizonte, que es una herejía, que es el arrianismo. Ese propósito unificador, como digo, de Constantino peligra porque el arrianismo empieza a suponer una división dentro de los cristianos. ¿De dónde venía? Bueno, pues de un sacerdote llamado Arrio, un sacerdote de Alejandría, que afirma que Dios Padre había creado de la nada al Logos, el Dios Hijo,
y por ello el Hijo, siendo la primera criatura creada por Dios, no podía ser igual al Padre. Es decir, el arrianismo se basaba en una idea de un Padre engendrador, o mejor dicho, creador del Hijo, y por tanto este Hijo no podía ser igual, tenía que ser inferior al Padre. Esta idea de Arrio, que originó el arrianismo, bueno, pues es precisamente lo que había que aclarar, ¿no? Porque si no, pues se producía una división entre los cristianos, entre los que mantenían la igualdad de las tres personas de la Santísima Trinidad, y Arrio, que consideraba que había una inferioridad en el Hijo. Arrio defiende su doctrina y la difunde, y no se retracta ni siquiera después de ser excomulgado. Pero para acabar con el problema se crea el primer concilio ecuménico de Nicea en el año 325 después de Cristo, que por eso convoca el emperador Constantino, porque precisamente él pretende ser una autoridad que, al estar, dijéramos, en cierta medida fuera de la Iglesia, lo que podía hacer de, pues como de figura neutral, ¿no?, dentro de ese concilio. Así que Constantino convocó el primer concilio ecuménico de Nicea para poner paz en el conflicto teológico que había suscitado Arrio en el año 318. Bien, hay algunos escritos más o menos fabulosos, como por ejemplo el Código da Vinci, donde se habla de que en el Concilio de Nicea se aprobó la divinidad de Cristo por muy pocos votos. Esto es una visión totalmente deformada del asunto, porque no fueron pocos votos, sino que solamente de los 300 obispos que se reunieron, prácticamente solamente 2 apoyaron a Arrio. Todos los demás mantuvieron la postura tradicional católica de la igualdad de las tres personas de la Santísima Trinidad. Y esto era importante porque, en definitiva, lo que estaban haciendo era confirmar lo que se había dicho desde el primer momento. Hay que pensar que los propios evangelios, en la aparición de Jesús a Tomás, él te dice Señor mío y Dios mío. Es decir, lo de que Jesús era Dios no se discutía. Y por otra parte, en el Imperio Romano, que hubiera un Dios más o menos no tenía ninguna importancia. Es decir, lo tendría precisamente para los que consideraban que Dios era la figura del creador y no podía ser un Dios inferior. Pero dijéramos que, visto desde un punto de vista religioso, lo que se trataba era de dilucidar la posición de las personas de la Santísima Trinidad. Pero claro, esto suscitaba una división importante que podía acabar con la paz que buscaba Constantino. Pues bien, este concilio se realiza bajo el pontificado del Papa Romano Silvestre. Como digo, participan 300 obispos que se reunieron, y solo Arrio y Eusebio de Nicomedia disintieron de lo que era la opinión generalizada de la igualdad de Dios Padre y Dios Hijo. En este concilio se redacta el símbolo de Nicea, es decir, el credo, y en él se proclama solemnemente la divinidad de Cristo, y se afirma, como queda reflejado en el credo, que Jesús fue engendrado, no creado, y consubstancial, es decir, homoousios, es decir, igual de naturaleza, o igual de sustancia, mejor dicho, que eso sería la traducción correcta, aunque nosotros hemos traducido en el credo actual en español de la misma naturaleza. Realmente, pues de lo que se define es que es de la misma sustancia que el Padre, mejor dicho, la misma sustancia del Padre, es decir, no un Dios como Dios Padre, sino el mismo Dios que Dios Padre. Eso sería exactamente lo correcto. También pues se deciden otras cosas menores, como por ejemplo la fijación de la Pascua, que Constantino delega a la sabia Iglesia de Alejandría para que se establezca la fecha para la celebración. Y en ese concilio de Nicea también Constantino, que pagó todos los gastos del concilio, da un edicto para que sus determinaciones tengan validez civil en todo el imperio, es decir, está haciendo de verdadero protector de la Iglesia. Y también en el concilio de Nicea se produce otro hecho que nos importa resaltar ahora, y es que se produjo la queja por la profanación del Santo Sepulcro, porque los romanos habían construido un templo dedicado a Venus precisamente sobre la zona rellena de escombros donde había estado la sepultura de Jesús, y es el obispo de Jerusalén, Macario, el que pide en presencia del emperador que esta profanación deje de ocurrir, porque realmente
pues es algo inaceptable para el cristianismo, y como un signo de buena voluntad, efectivamente, Constantino pues le da la razón y actúa en consecuencia. Constantino ordenó a Macario que se empezara con la excavación en cuanto volviera a Jerusalén, apoyándolo económicamente, y que se hiciera un gran templo. Ese fue el origen de la Basílica del Santo Sepulcro que tanto conocemos y que ha tenido tanta importancia a lo largo de la historia del cristianismo en el primer milenio. Normalmente, cuando se habla del hallazgo del Santo Sepulcro, igual que se habla del hallazgo de la cruz, hay una tendencia a seguir una tradición que es legendaria y que se extendió durante la Edad Media, según la cual la descubridora de la cruz fue Santa Elena. Entonces hay que poner las cosas en su justa medida. Elena, por aquel entonces, era una mujer ya anciana, tenía unos 80 años, y quiso acudir en persona a las excavaciones y estuvo presente en el hallazgo del sepulcro y en el hallazgo de la cruz. Sin embargo, ese hallazgo de la cruz y del sepulcro fue engrandeciéndose y se deformó y terminó formando parte de la leyenda dorada, es decir, el texto que Santiago de la Vorágine pues realiza en la Edad Media, intentando recoger aquí todos los cuentos, las leyendas, las narraciones, algunos reales, algunos con base histórica, otros no, que tienen pues como objeto pues las cuestiones de carácter religioso, la vida de los santos, incluso parte de la historia de la Iglesia. Por eso, pues como fue tan popular durante la Edad Media la leyenda dorada, esto ha pasado prácticamente al conocimiento popular nuestro, ¿no? Y verdaderamente, incluso en la propia basílica de que está construida sobre la casa de Santa Elena, que es Santa Croce en Jerusalén de Roma, en el ábside se representa la leyenda y no se recuenta la historia verdaderamente. Es verdad, por tanto, que existen varias versiones legendarias y que se adornan los hechos con hechos portentosos, fenómenos inexplicables, curaciones de muertos o de enfermos, pues la tortura de un judío para que diga dónde está la cruz. Todo esto, pues efectivamente forma parte de la leyenda. No hacía falta nada de esto porque los cristianos habían mantenido la conciencia de dónde estaba el lugar de la sepultura de Cristo. Y aunque estaba cubierto de escombros y se había construido encima de esa zona, pues los cristianos mantenían perfectamente conocimiento de dónde se había producido el hecho trascendental de la resurrección. Como dice Eusebio en la Vita Constantini, que es un texto del siglo IV y por tanto es prácticamente contemporáneo a los hechos, pues no hacía falta acudir a ningún medio extraño para conocer dónde estaba la cruz y dónde estaba el sepulcro, porque como dice Eusebio, aquel loco, Adriano, creía esconder al género humano el esplendor del sol que se levantaba sobre el mundo y no advertía que, queriendo relegar al olvido los santos lugares, fijaba inexorablemente el sitio, y que en el día establecido por Dios para la liberación de su iglesia, las columnas del templo de Venus se convertirían en indicaciones infalibles para el descubrimiento de los santuarios. Es decir, los cristianos sabían dónde estaba localizada el lugar de la resurrección, pero además encima los romanos habían colocado el templo de Venus inmediatamente encima. ¿Por qué? Porque lo reconocían como lugar sagrado, y como se ha hecho siempre, las nuevas religiones intentan sustituir a las antiguas. Cuando los judíos tenían un lugar de culto en Jerusalén, se referían exclusivamente al templo. Sin embargo, los cristianos, que los romanos no distinguían demasiado de los judíos, empezaban a venerar el lugar de la resurrección, y entonces, si en un sitio, en el lugar del templo, se hace una construcción romana, también se hace otra en otro sitio de culto, que era concretamente el sepulcro, y por eso se coloca el templo de Venus allí. Por eso, cuando Elena visita las excavaciones que había pedido el obispo Macario, no hay que buscar dónde excavar, se sabe dónde está el lugar de la resurrección. Se desmonta el templo de Venus y, como dice Eusebio, entonces, contra toda esperanza, apareció el venerable y santísimo testimonio de la resurrección salvífica. Eusebio menciona el hallazgo del sepulcro claramente, aunque no mencione el hallazgo de la cruz. Esto tiene un motivo clarísimamente ideológico, pero no se puede discutir que es un hecho histórico, porque aunque Eusebio, que era en este caso era muy ortodoxo en ese sentido y entendía
que la cruz era un mal necesario, pero no era un elemento importante del cristianismo, pero sin embargo sí que lo era la resurrección, pues ahora le da importancia a lo que él considera fundamental, que es el hallazgo del lugar de la resurrección. La cruz no tiene tanta importancia y además no era un hecho glorioso de Jesús. La cruz no se considera como algo glorioso hasta después de su hallazgo, pero antes de ese momento se consideraba, pues eso, como si tuviéramos que venerar una guillotina por alguien que hubiera muerto guillotinado, ¿no? No tiene sentido. Eso era un instrumento de tortura que no tenía más trascendencia. Por eso, por motivos ideológicos, el propio Eusebio no dice nada del hallazgo de la cruz. Él pensaba que lo importante era la resurrección y no la cruz. Sin embargo, como digo, no podemos discutir que fuera un hecho histórico, porque todos los otros historiadores y todas las otras personas contemporáneas citan el hallazgo de la cruz. Por ejemplo, lo hace San Cirilo de Jerusalén, cuando escribe al emperador Constanzo en el año 351, diciendo: en tiempos de tu padre Constantino fue hallado en Jerusalén el saludable leño de la cruz. Esto lo reafirma así lo dicho en las catequesis, en la número 10, por ejemplo, y también lo dicen muchos otros cronistas contemporáneos: San Ambrosio, San Cirilo de Jerusalén, Rufino, Sócrates, Sulpicio Severo, Sozomeno, San Paulino de Nola, Teodoreto, Nicéforo, etcétera, etcétera. Es decir, el hallazgo de la cruz, como digo, es un hecho que no se puede discutir desde el punto de vista histórico. Incluso se sabe exactamente que se produjo el 14 de septiembre del año 326 después de Cristo. Y se encuentra en una cisterna próxima al Calvario y al lugar de la resurrección, el lugar de la sepultura de Cristo que se halla. Ya digo, el hallazgo se adorna en la Edad Media precisamente por su importancia histórica, lo cual demuestra que tuvo una importancia histórica considerable, ¿no? Y así, pues como he dicho, pues en las versiones legendarias se dice que se supo cuál era la verdadera cruz porque se encontraron 3 cruces, porque un muerto resucitó a contacto con ella. Hay otra versión según la cual sería una anciana muy enferma que habría curado, etcétera. Pero en cualquiera de los casos, lo que es la verdad histórica es que se halló el titulus crucis, es decir, el INRI, junto a una de las cruces. Así que más allá de la leyenda tenemos el testimonio de San Ambrosio, que indica en De Obitu Theodosi Horacio que Helena reconoció la cruz de Cristo por el título que apareció a su lado. Por tanto, ahí tenemos un elemento de identificación, ¿no? De las 3 cruces había una que tenía el titulus, que o era falso o era auténtico, pero no podía ser de otro porque ponía el nombre, ponía literalmente Jesús Nazareno, Rey de los Judíos, de acuerdo con lo que dicen los evangelios, aunque lo dice de una manera no exactamente igual que la que dicen los evangelios, lo cual es una prueba de su autenticidad. Sabemos que se conserva la mitad del titulus crucis en esa basílica que he citado antes, de Santa Croce en Jerusalén, que se construyó donde había estado la casa de Helena. Si seguimos un poco más adelante, veremos que, como dice San Cirilo de Jerusalén en su catequesis número 13, que escrita en el año 348, por tanto también próxima a los acontecimientos, dice y da una visión muy exacta de lo que piensan los cristianos en ese momento: reconozco la cruz porque reconozco la resurrección. Si el crucificado hubiera permanecido en ese estado, no reconocería la cruz. Como a la cruz siguió la resurrección, no me avergüenzo de ello. Porque si no, sí que habría que avergonzarse de ello, porque era, ya digo, un instrumento de tortura. Fue un instrumento necesario y, por tanto, pues se acepta la crucifixión. Y como hemos visto en el Palatino, en el famoso grafiti blasfemo, pues los cristianos no omiten que Jesús muere en la cruz, pero no le dan principio el carácter simbólico que hoy día la cruz tiene. Sin embargo, cuando se encuentra la cruz se convierte en la señal del cristianismo. Es decir, hay que tener en cuenta que hasta hacía muy poquitos años los cristianos estaban siendo perseguidos y masacrados en cierta medida, y de repente pues se produce el hallazgo de la auténtica cruz de Cristo, la vera cruz, y eso debió suponer un espaldarazo de alegría y de confirmación de la verdad de la religión cristiana hasta límites insospechados. Por eso, a partir de entonces, la cruz deja de ser una imagen proscrita para ser el símbolo cristiano más importante, que se coloca en el ábside de todas las iglesias. El centro de todos los templos pasará a ser una representación de la cruz, en principio sin crucificado.
de este hecho, del hallazgo de la cruz, claro, el sepulcro no se lo podían llevar a Roma, pero la cruz sí. Entonces Santa Elena se lleva de Jerusalén algunos elementos que pasan a ser reliquias y unas reliquias muy veneradas. Concretamente, por ejemplo, la escalera del pretorio, que se convierte en la Scala Santa, que se encuentra enfrente de la Catedral de Roma. Lleva tierra del Calvario, un fragmento considerable de la cruz, aunque ésta se divide y pasa una parte a Constantinopla, otra a Roma y otra se queda en Jerusalén. La mitad del título, es decir, el Titulus Crucis, el letrero que indicaba la muerte, o mejor dicho, la condena a muerte. Y también, pues sabemos que se habla también de 3 o 4 clavos encontrados en el mismo lugar y algunas de las espinas de la corona, aunque no sabemos si realmente estaba la corona completa, no lo sabemos. Pero de esto no tenemos más conocimiento que ello, ¿no? Que lo que nos dicen algunas referencias antiguas. En la iglesia de Santa Croce en Jerusalén, que es una de las 7 basílicas de Roma, efectivamente, como he dicho, se convirtió en una basílica, pero que anteriormente había sido la casa de Santa Elena, como en la otra basílica que es la actual catedral de Roma, es decir, San Lorenzo, San Juan de Letrán, San Giovanni Laterano, pues había sido la casa del emperador Constantino. Pues bien, esta iglesia de Santa Croce en Jerusalén se erigió sobre el Palatium Caesarianum, que era la residencia de Santa Elena de Roma, y se convirtió en la Santa Cruz de Jerusalén, a sugerencia de su madre, en honor de la cruz verdadera. Por tanto, estamos viendo que la influencia de Constantino es grande, pero la influencia en Constantino de su madre Santa Elena yo creo que es fundamental. Entonces, ¿podemos hacer un balance del gobierno de Constantino? Bueno, evidentemente para los cristianos orientales es un santo, para los occidentales no está eso tan claro, porque fue un santo un tanto cara, es decir, si se me permite decirlo así, porque realmente él, cuando se enteró de que bautizándose se le perdonaban todos los pecados, pues lo que hizo fue colocar un sacerdote junto a él para que en el momento de que llegara su muerte, es decir, en el lecho de muerte, fuera bautizado y así se iba al cielo seguro. Yo no sé si eso es muy lícito y la verdad es que es un poquito discutible, ¿no? O sea que su santidad es un poquito discutible también. Bueno, realmente fue bautizado en el lecho de muerte por el obispo Eusebio de Nicomedia, que por cierto era arriano, pero era obispo y por tanto pues sirvió el bautismo perfectamente. ¿Cuáles son las convicciones personales de Constantino? Pues eso se ha discutido por parte de los historiadores. Personalmente no está claro cuáles eran. Tuvo graves problemas personales y una vida un tanto turbia, con asesinatos, en fin, una serie de circunstancias que no vale la pena contar aquí, pero que verdaderamente, pues, en fin, ya le digo, no le hacen una vida muy ejemplar. Parece que lo que él buscaba era mantener la paz social y la unidad del imperio, como he dicho, y por eso fue muy tolerante con la herejía arriana que sobrevivió al concilio de Nicea, no acabó con ella. Por otra parte, el arrianismo se mantiene como no oficial fuera del imperio, mejor dicho, dentro del imperio romano no va a ser la doctrina oficial, pero precisamente fuera no hay jurisdicción romana y precisamente los bárbaros van a ser convertidos por arrianos. Por eso cuando se produce la invasión bárbara en el Imperio Romano, pues con ellos viene el arrianismo. Y esto es lo que hace, por ejemplo, que en España pues los visigodos inicialmente sean arrianos, porque habían sido bautizados y catequizados por arrianos cuando estaban fuera del imperio. Pero siguiendo con el balance del gobierno de Constantino, podemos decir que protegió clarísimamente a la Iglesia, ¿no? Sustrajo a los clérigos de la competencia del Estado. Entonces, efectivamente, considera que es el obispo el único capaz de juzgarles, por tanto establece una jurisdicción aparte. Concede a los obispos jurisdicción incluso en causas civiles, es decir, lo que se llama la audiencia episcopalis, es decir, les convierte en parte del imperio, pero con una cierta autonomía o casi una independencia. Por otra parte, la Iglesia fue reconocida como sociedad civil con capacidad para recibir legados desde el año 321, es decir, que le da personalidad jurídica. Confía a los cristianos los puestos más elevados del Estado, es decir, se fía de ellos y por tanto, a diferencia de lo que ocurre con otras religiones,
en las que se proscribe a los cristianos, pues aquí el imperio asume perfectamente la cristiandad y los cristianos se colocan en puestos claves del Estado sin ningún tipo de cortapisa. Y también destina fondos del Estado para atender los gastos del clero e incluso a los fieles pobres, empezando pues, a hacer una labor social que el imperio no había hecho nunca. Y por otra parte, dentro del balance del gobierno de Constantino también está pues, la creación de varias basílicas que tendrán una trascendencia a lo largo de la historia del cristianismo considerable. Por ejemplo, a sus expensas se construyeron varias basílicas en Roma, como San Pedro en el Vaticano y San Pablo en la Vía Ostiense, ese San Pablo donde está enterrado el propio apóstol, ¿no? Apóstol de los gentiles, pero apóstol. Y en Tierra Santa, pues precisamente Constantino construye la Basílica del Santo Sepulcro, la iglesia en el Monte de los Olivos y la de Belén, que es la única que se conserva prácticamente intacta desde la época de Constantino. Las demás han sido derruidas o enormemente transformadas. Por otra parte, también Constantino construye la ciudad dedicada a él mismo, que es Constantinopla, ¿no? El gran legado de Constantino es la ciudad de Constantinopla. Se construye sobre el antiguo Bizancio, en el Bósforo, y se inicia en el año 326 y se inaugura en el año 330, lo cual indica pues, que se coloca pues, toda la potencia del Imperio Romano para la creación de una capital, una nueva capital que tiene que ser esplendorosa y que con el tiempo lo fue, desde luego. Divide el imperio en 4 prefecturas, que vemos aquí, y establece 14 diócesis y 116 provincias. O sea, toda la estructura, dijéramos, del Imperio Romano pues cambia en la época de Constantino. Pero dentro de lo que estaba diciendo, pues quizá el gran legado es precisamente la aparición de la nueva Roma cristiana, que es Constantinopla. Desde ese punto de vista, pues hay que decir que los habitantes de Constantinopla, que nosotros llamamos bizantinos, porque el nombre anterior de Constantinopla era Bizancio, pues incluso cuando cae el Imperio Romano de Occidente, los orientales simplemente siguen llamándose romanos, no bizantinos. Pero no obstante lo cual, pues dijéramos que por la historiografía se tiende a considerar, para distinguirlo a los bizantinos, como los habitantes del Imperio Romano de Oriente. No se pensaba que fuera así, simplemente era la parte oriental del Imperio Romano, y era Imperio Romano exactamente igual. Constantino la llama la Nueva Roma y quería que fuera la nueva sede del Imperio Romano cristiano. ¿Por qué? Pues porque la importancia de Oriente era cada vez mayor y Roma se había quedado en una esquina casi estaba en el centro del Mare Nostrum, pero el Mare Nostrum ya no era el centro del imperio y la tendencia era a crecer hacia Oriente. Por eso Constantinopla estaba colocada en un punto estratégico y de hecho hoy día sigue siendo el rompeolas del norte, del sur, del este y del oeste. Es decir, en Constantinopla hay una mezcla de las distintas corrientes culturales que es realmente muy interesante. Pero cuando se crea Constantinopla se crea como una ciudad totalmente cristiana, con singulares palacios e iglesias, y eso es, dijéramos que desde un punto de vista cristiano, pues la maravilla de las maravillas. Es decir, un emperador que de repente quiere basar la cultura romana en el cristianismo es algo que era impensable hacía muy poquito tiempo, ¿no? Es una ciudad además que intenta santificar. Y así, en la parte principal de la ciudad, en el centro del foro de Constantino, manda a colocar una columna con una cruz. Y además colocó allí porciones de la mayor parte de las reliquias de Cristo, la cruz, los clavos, etc. Es decir, que el centro de la ciudad de Constantino eran precisamente las reliquias. Algo, como digo, que es muy importante para la historia de la Iglesia. Sin embargo, los sucesores de Constantino no fueron todos iguales, ¿no? Todos los sucesores de Constantino pues siguen manteniendo el cristianismo, a excepción de Juliano el Apóstata. Y en principio los emperadores a partir de Constantino son partidarios del cristianismo, salvo el caso de Juliano el Apóstata, que vuelve a la religión pagana. Por tanto, en principio, todos los emperadores pasaron a ser colaboradores con la expansión del cristianismo. ¿Quién es Juliano el Apóstata? Pues es un personaje un tanto curioso. Era neoplatónico, siendo ya emperador apostató y favoreció el paganismo, quitó a la Iglesia algunos de sus bienes y, bueno, la verdad es que
supone una pérdida de influencia de la Iglesia cristiana dentro del imperio durante el tiempo de este emperador. Realmente ya cuando llega Julián el Apóstata, todo ya había sido cristianizado, es decir, la influencia, el apoyo de los emperadores hizo que efectivamente la Iglesia tomara pues prácticamente posesión de todo, excepto del programa de enseñanza clásico, porque se mantenía, es decir, estaba basado en la gramática, en la retórica y en la poética, y esto pues no había cambiado con el cristianismo, ¿no? Bien, siguiendo un poco más adelante podemos encontrarnos con el primer concilio de Constantinopla, y va a ser el final de esta charla, que quizás se queda un poco más corta, pero que no nos importa porque es un momento muy bueno para hacer pues el fin de este capítulo, ¿no? En esta sesión pues terminamos hablando de que el concilio de Constantinopla se da en el año 381, es el segundo concilio ecuménico después del de Nicea, y aquí se condena de nuevo el arrianismo y también el macedonianismo, el maniqueísmo y el gnosticismo. El macedonianismo era la consecuencia inmediata del arrianismo y era si Jesús no es igual al Dios Padre, tampoco lo es el Espíritu Santo, y por tanto aquí ya se niega la divinidad del Espíritu Santo. El concilio de Constantinopla realmente pues ha pasado un poco a la historia precisamente porque al credo se le llama el símbolo niceno-constantinopolitano, precisamente porque se reafirma poco tiempo después en el concilio de Constantinopla. Pero es verdad que a finales del siglo IV ya podemos decir que el cristianismo ha pasado por unas importantes herejías y ha llegado a definirse con bastante exactitud. Bueno, esta sesión pues yo me doy por satisfecho con lo que hemos dicho, y en la próxima sesión pues hablaremos de los padres de la Iglesia Oriental, de los padres de la Iglesia Occidental y dos papas magnos, San León y San Gregorio, y el principio, la aparición de las órdenes religiosas con una figura fundamental que será San Benito. Bueno, todo eso será en la próxima sesión, que será la cuarta.